espacio. Acá ya se están incorporando los participantes que van a estar escuchándote el día de hoy. Este es otro espacio que organizamos desde la Fundación Federalismo y Libertad para conversar sobre temas de coyuntura económica, política, y hoy vamos a poder tener la oportunidad de charlar sobre presente y futuro de la economía argentina. Estamos en un contexto bastante complejo, así que nada, te agradecemos tu generosidad y queremos saber, para arrancar, una breve descripción. ¿Cómo hablarías de la economía argentina a alguien que no conoce nada de esto? ¿Cómo le contarías qué es lo que está pasando en Argentina? A ver, me fijaría que no haya ningún balcón cerca, que no se pueda tirar de ahí. Y le contaría que en realidad los argentinos hemos perdido el respeto por nuestra. Y en muchos casos estamos también perdiendo la perspectiva de un futuro promisorio, digamos, no sé si promisorio, de un futuro que nos permita crecer. Y las dos cosas se podrían recuperar en Argentina con algunos cambios, con muchos cambios que llevarán un tiempo, pero digamos, una persona de afuera tendría que saber que va a encontrar muchísima gente con energía, con conocimiento, con capacidad, pero que tiene un sistema que por regulaciones, por sistemas contractuales, por un montón de cosas, bueno, le va a resultar difícil a esa gente poder innovar, poder crecer. Es bastante complejo y además hay algunos problemas que son los que están más presentes, ¿no?, en la agenda de los argentinos, como por ejemplo la inflación, Diana. Y algunos analistas ya están hablando de que estamos coqueteando, o el gobierno está coqueteando con una hiperinflación, algo que ya conocemos por la historia argentina. Quería saber qué es lo que opinás vos al respecto de esto. Bueno, ningún gobierno del mundo quiere una hiperinflación, ninguna sociedad del mundo quiere una inflación, sería una tragedia. Pero yo no creo que el gobierno esté coqueteando en el sentido de decir, bueno, si pasa, pasa. Todo lo contrario. No solo porque sería muy malo desde el punto de vista electoral, sino porque no tendría ningún resultado para los problemas que hoy tiene la economía argentina. Porque una hiperinflación licúa las deudas, ¿no? Pero el tema es que la deuda de este gobierno está un poco en dólares, que cuanta más inflación, más difícil es de satisfacerla, en dólares, digamos, un poco en lo que llamamos dollar linked, o sea que está asociado al valor del dólar, se paga en pesos, pero lo que sea que vale el dólar, y otro poco que está asociado a la inflación. Con lo cual, si hoy tuvieras una hiper, el Estado no se beneficiaría. Entonces, estoy segura que desde el punto de vista electoral y político no les conviene a nadie, pero además estoy segura que van a hacer lo imposible por evitarlo porque no soluciona ninguno de los problemas que, bueno, que desde el punto de vista del gobierno son una pesada carga, que básicamente es la deuda. Y obviamente para el sector privado, para todos nosotros, los que estamos en esta conversación, nuestras familias, etcétera, es dramático, porque el valor de tus ahorros caería mucho, la posibilidad que tenés de venderle a alguien se dificultaría también mucho, porque mucha gente perdería el trabajo, las empresas no pudieran pagar. Mira, yo reviví las hiper anteriores, déjame con una anécdota. Había un aviso en el diario, ponerle que hubiera sido agosto. Entonces, si vos comprás durante agosto este auto, un auto bonito, nuevo, de alta gama, en el agosto del año que viene te devolvemos el dinero que pagaste. Entonces mucha gente dice, uy, el auto me sale gratis. No, lo que se esperaba que valiera ese dinero era un descuento de 3, 5, 10%, no sé. Entonces, ese tipo de cosas, ¿quién las quiere volver a vivir? No, han sido profundamente destructivas en una sociedad. Sí. Hay cierto debate sobre cuál sería ese porcentaje mensual de inflación que deberíamos tener si habláramos de una hiper. Para vos, ¿cuál es ese rango como para tener una referencia, ¿no? La gente que por ahí no la vivió o no lo conoce y cuán lejos estamos. Bueno, hay un trabajo teórico muy conocido de hace como 50 años, donde decía que si la inflación llegaba al 50% mensual, ya estabas en el 50% anual, estabas en una hiper. Y nosotros ya lo pasamos. El tema es que se han ido creando mecanismos contractuales que hacen que
distintos precios se vayan actualizando, empezando por el precio del salario. O sea, aunque te sube el precio de la lechuga y el tomate, los salarios también con cierta frecuencia, cada 3, 4 meses, se van actualizando también. Tenemos muchísimos convenios en donde el salario sube 4 veces en el año. Entonces vas corriendo de atrás, pero no te quedaste en cero mientras los precios subieron 50%. Así que el porcentaje no te lo sabría decir, pero sí hay otra parte de la definición de hiper, que es cuando ya no querés o no tenés la posibilidad de ahorrar en tu propia moneda, no querés conservar tu propia moneda, cuando la demanda del peso, en nuestro caso, se hace cero. Y bueno, y eso es lo que nos está empezando a ocurrir, ¿no? Es un tema en donde uno dice, bueno, yo no quiero tener pesos en el bolsillo. Viste que antes cuando te encontrabas, te cambiaba la temporada y te encontrabas en el tapado del año pasado, te encontrabas un billete y decías, uy, qué bueno. Ahora decís, ay, qué tarado. Porque no vale nada. O sea, la gente cuando no quiere tener los pesos, prefiere tener cosas, y dentro de esas cosas prefiere tener dólares. Bueno, ahí ya estás en una situación en donde no es tanto que suban los precios, sino que la gente no quiera tener la moneda local. Sí, tal cual. Diana, nosotros promovemos desde la Fundación la educación económica permanentemente, ¿no? En las escuelas, en universidades, y hay como todavía mucha confusión y el gobierno no ayuda respecto a cuáles son las causas de la inflación. Viste que ellos todo el tiempo están repitiendo que esto es un fenómeno multicausal. Digo, aclaremos ahí, ¿qué dirías vos que es la principal o la única causa de la inflación y cómo lo trabajamos para resolver el problema, ¿no? Y ahora la vicepresidenta ha dicho que es la evasión, en otro caso dicen que son los empresarios, pero, a ver, dos cosas, ahora te doy la definición, pero primero, suponete que fuera multicausal. Entonces uno le pregunta al gobierno, a ver, contame, ¿qué estás haciendo con las distintas causas que vos identificas? ¿Cuáles son? Contame qué estás haciendo. Y, bueno, te tienen que identificar alguna. Pero a ver, hay una cuestión que no es discutible. Si hay más dinero en la economía, porque hay emisión, y no hay más cosas para comprar, y la gente no se quiere quedar con los pesos, y bueno, inevitablemente esos pesos van a buscar más bienes que no los van a encontrar, entonces los precios suben. Entonces, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, no es discutible, es una cuestión contable, te diría, no hay. Ahora, la pregunta que tenemos que tener, en serio, es, ¿y por qué hay tanta emisión? ¿Qué pasó que hay ese nivel de emisión? Fíjate que en los países ahora más desarrollados, que también hubo mucha emisión con motivo de la pandemia y auxiliar fiscalmente a las personas, también se ha desatado un poco de inflación. Nada que ver con la nuestra, pero lo mismo muy dolorosa. Y esa inflación tan dolorosa la están queriendo parar diciéndole a la gente, tráigame los pesos y yo le doy más tasa de interés. No quiera gastarlos, venga y deposítelos en el banco de la esquina, no los gaste. Entonces, si la gente no gasta, los precios, bueno, tienen el límite natural de que si le subís el precio y no lo vendés, pues entonces ahí se quedan. Ojo que hay todos mecanismos diferentes que los nuestros, ¿no? Hay un sistema monetario que funciona muy ágilmente, un sistema financiero mucho más desarrollado, pero básicamente si hay más dinero y nadie lo quiere guardar, o sea, oferta mayor a demanda, bueno, las únicas cosas que puedas hacer a cambio de esos pesos subirá. Oferta monetaria es la cantidad de dinero multiplicado por la velocidad de circulación y demanda es cuánto dinero vos quisieras conservar. ¿Para qué? Y para transacciones, para ahorro, para cuando se me enferma un hijo. Bueno, ¿quién ahorra en pesos? Muy poquito. Básicamente, empresas que tienen que pagar sueldos, hasta que tienen una inversión ya comprometida, pero si no, no se ahorran en pesos, se ahorra en dólares. Y hablando de los dólares, ¿qué opinás sobre esta propuesta que estuvo dando vueltas mucho tiempo en los medios sobre la dolarización en Argentina? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves viable, factible? A ver, la dolarización está ocurriendo. La gente ahorra en dólares, nosotros ahorramos en dólares, la mitad de los que nos están escuchando, si tienen alguna capacidad de ahorro,
va a ser en dólares o criptos, o en latas de tomate, pero no guardás pesos. En todo caso pones pesos. Ahí la perdimos un poquito. Ahí está, perfecto. Perdón. Entonces tenemos Perfecto. que no querés tener pesos en el bolsillo, los querés tener dentro del sistema financiero o preferís tenerlos en latas de tomate, en zapatillas, en pizza, lo que sea, en insumos para tu negocio. Entonces la dolarización, ¿qué haría? Que vos pudieras tener legalmente la posibilidad de tener todo tipo de contratos o actividades también en dólares o solo en dólares. Y esa es una diferencia muy importante, porque una cosa es que el gobierno diga, miren, yo les dejo a ustedes tener en dólares su dinero, pero a mí continúeme pagando en pesos. Muy bien. Otra es no, que el propio gobierno diga, bueno, y a mí págueme directamente en dólares. O sea, dejas de tener como gobierno la capacidad de cobrar en pesos. Son como distintos niveles, ¿no? Entonces vos decís, señores particulares, hagan ustedes lo que quieran, a mí páguenme en pesos, pero entre ustedes lo que quieran. O a mí también páguenme en dólares. Hoy tenemos una dificultad que es 2 artículos del Código Civil que ya está propuesta la eliminación. Los nuevos diputados liberales han propuesto que eso se elimine. Porque, ¿qué quería decir? Si hacíamos una transacción entre nosotras dos y en dólares, pero había un conflicto, cuando fuéramos a un juez, el juez iba a decir, sí, sí, pague en pesos suficiente para comprar dólares. ¿Cuáles dólares? Bueno, y ahí vamos a tener una discusión, pero los dólares del Banco Central, los del contado con liqui o cuál, pero podía satisfacer la deuda con un monto en pesos equivalente a algo que hoy es desconocido porque hay como 5 tipos de dólares. Entonces, el asunto es, ¿permitís que haya más monedas, además del dólar? Podés tener también reales o euros o criptos o lo que sea, o solamente pesos. Y ahí es donde tenemos que ver. Obviamente no hay ninguna respuesta óptima, perfecta, porque si lo hubiera, cualquier gobierno del mundo asumiría la propuesta óptima. Todas tienen alguna dificultad. En general, la principalísima dificultad que tenemos en Argentina es, una vez más, otra vez hay que decirlo, el déficit. Si tenés déficit y el gobierno no lo puede pagar, ¿y qué hace el gobierno? Maquinita. Entonces, para que hubiera una dolarización, unos dicen, mira, hay que dolarizar para que el gobierno no pueda emitir. Hay otros que decimos, entre los cuales me encuentro, primero elimina el déficit, porque si no, ¿cómo haces? Y hay otros grupos de gente que dice, mira, si vas a hacer todas las cosas que hace falta hacer para que eliminemos el déficit, y bueno, entonces ya no nos va a hacer falta dolarizar. O sea, hay distintas como graduaciones de qué tanto esfuerzo se pretende hacer. ¿Y por qué digo esfuerzo? Porque para que pueda haber una dolarización es indispensable que el sistema fiscal cambie, no solo que haya menos impuestos, sino que el concepto fiscal que tenemos sea diferente. No podés cobrar las tasas de inflación las tasas de impuestos a las ganancias que tenemos, no podés tener bienes personales, no podés tener IVA, no podés tener ingresos brutos, porque si alguien va a invertir en dólares acá, o en un país que tiene 14% de impuesto a las ganancias, no tiene IVA, no tiene, y bueno, obviamente, ¿a dónde se va a ir? Hoy, al hacerlo en pesos y que tenés otros mecanismos y que la inflación te va licuando, puede ser, pero si tuvieras dolarización, y tenés que armonizar, tenés que tener un sistema mucho más flexible, tenés que estar integrado al mundo. Son muchas las cosas que habría que hacer para una dolarización de hecho. Y repito, para mucha gente, primero dolarizar y entonces no vas a tener más remedio. Y otros dicen, no, hagamos las cosas primero, porque si dolarizamos sin que las cosas estén hechas, esto va a ser una catástrofe. Te pongo un ejemplo femenino. Ves unos jeans preciosos en la vidriera, bien caros, pero que no son tu talle, son 2 talles más cortos, más chicos. Hay gente que dirá, me los compro si esto me obliga a adelgazar, y otros dirían, no, hasta que no haya adelgazado no me voy a comprar los jeans. Bueno, es más o menos la misma situación. Hablemos de eso, hablemos de fiscal, hablemos de eliminar el déficit.
En el último reporte que salió de mayo se hablaba de que hubo un 90% de aumento interanual del gasto respecto a un 58% de los ingresos, es decir, seguimos incrementando el déficit primario. Entonces, en ese sentido, pareciera que el gobierno está haciendo más esfuerzos desde el lado de aumentar los ingresos a través vía impuestos, que en realidad no creo que vaya a ser posible seguir aumentando indefinidamente los impuestos, más con la carga que vos mencionaste muy bien que ya tenemos. Pero el lado del gasto, digo, ¿cuáles son esos principales componentes del gasto que hoy generan este déficit más abultado? ¿Y qué es lo que estás viendo vos que el gobierno está haciendo, por ejemplo, en términos de las tarifas, ¿no? En términos de los subsidios a la energía, al gas, digo. A ver, el gobierno trata de recaudar lo más posible de dos maneras, poniendo más impuestos, mejorando la tasa y con mayor fiscalización, ¿no? Hay una cantidad de sistemas, yo te diría que perversos, porque te pueden embargar o inhibir hasta que no pagues y te dicen, bueno, pague y después vaya al juez y reclame. O sea, el mecanismo ya se está poniendo demasiado policíaco. Una cosa es que el Estado cobre impuestos y otra cosa es el método por el cual cobra impuestos. Pero, bueno, dejando eso que es un tema también de complejo, en el gasto, uno pensaría que el gasto tendría que ir reduciéndose, o por lo menos ir, digamos, aterrizando. Y sin embargo, el gasto está subiendo bastante más que la inflación. Y vos dirías, pero ¿cómo? Si todos los gastos que tiene el gobierno son gastos corrientes, porque lo que se hace en inversión, infraestructura es minúsculo, es así de chiquitito. Bueno, las explicaciones son varias, y de las cosas que uno considera que se pueden reducir, están todo lo que hacen lo que se llaman subsidios económicos, dentro de los cuales están los de la energía, que ahora te contesto, pero también todas las empresas públicas. Y ahí hay unos montos que son muy importantes, pero muy importantes. Y uno diríamos, bueno, si son empresas, por el hecho de ser públicas no tienen por qué perder dinero, tendrían que ser eficientes, tendrían que ganar dinero. Entonces, ¿por qué subsidiar a las empresas públicas? Ese es un punto en donde se podría reducir gastos. El tema energético. Ojo que nosotros tenemos subsidios muy importantes en electricidad y gas y cloacas. No vemos el tema de obras sanitarias, digamos, de aguas argentinas. O sea, son 3 los grandes subsidios que hay. La diferencia está en que en aguas argentinas no necesitas importar parte de lo que consume, mientras que en electricidad y gas importás a un precio, importás en dólares, y a un precio que ha sido mucho mayor en los últimos 3 meses, desde la invasión de Rusia a Ucrania, y entonces no hay forma de que lo que se pagaba alcance. Pero rebobinemos y vayamos para atrás, antes de la invasión Rusia a Ucrania. Esto es lo que pagaba un productor, esto es lo que pagaba un consumidor para que haya un margen de ganancia. No, estaba aquí abajo. La diferencia la tenía que subsidiar el gobierno. Pero como además no alcanza el gas, porque total es tan barato y todos consumimos mucho, la electricidad, y además es bastante estacional, bueno, se importa. ¿Y a qué precio se importa? A este precio. Con lo cual, toda esta diferencia entre lo que vos y yo pagamos y lo que se importa es déficit. Déficit que es muy injusto, porque todo gasto debería estar dedicado a las personas que son de todo el país, y acá, bueno, está subsidiando solamente en algunas zonas a algunas actividades. No es generalizado en todo el país. Entonces, reducir esas importaciones de energía requieren varias cosas. Una, que se consuma menos, o sea, que la gente haga un uso racional de la energía. Otra, que la gente pague un valor razonablemente parecido a lo que está costando importar. Otra, que le pagues al productor local. El productor local dice, che, si me pagara la mitad de lo que le estás pagando al gringo de afuera, al árabe que te está mandando el gas, y a lo mejor yo también podría producir un cachito más. Que tuviera un mecanismo para inyectarlo al sistema. Ahora está todo el mundo hablando del gasoducto, pero tenemos varias falencias más que habría que ponerse las pilas para poder solucionar. Entonces, tenés esta distorsión enorme entre lo que se paga como consumidor, en lo que recibe el productor y en lo que le cuesta a la sociedad en su conjunto, que está totalmente desmadrado. Y es una picardía porque durante el gobierno de Macri, fundamentalmente con el ministro Aranguren,
se hizo un esfuerzo muy grande de subir las tarifas. No me gustó cómo las subieron, tenía errores, qué sé yo, podría haber sido más práctico, más prolijo, mejor, qué sé yo, pero ya estaban acompañando el costo de generación. Bueno, eso se perdió porque han continuado más. Si querés, después te cuento, pero debo estar en Tucumán se salvan, pero acá tenemos en lo que se llama, en Argentina tenemos una distorsión muy grande porque hay algunas zonas en donde el ente regulador no es provincial, sino nacional, y en donde hay más subsidios. Y es que eso es lo que están... Pero no toda la energía que se subsidia va a parar a Buenos Aires, ¿eh? O sea, ojo que va para todo el país. Lo que pasa es que se paga menos en Buenos Aires que lo que se paga en el resto del país. Claro. Ahí, Diana, yendo a la iniciativa que está impulsando ahora el gobierno, ¿cómo la ves a esta segmentación de tarifas que se está promoviendo, a la manera en la que se está promoviendo? ¿Crees que va a servir, que va a ser exitosa? Porque No, hay es un muchas... disparate. Es un disparate. Primero, conceptualmente, un kilovatio es un kilovatio. Todo el mundo debería pagar lo mismo por el kilovatio. Es cierto que en distintas regiones podés tener un costo de distribución diferente. Eso es totalmente cierto. Un costo de transporte diferente. Eso es totalmente cierto. Pero el costo de generación, nosotros tenemos un sistema marginal de precios para... Perdón. Deberíamos volver a tener el sistema marginal de precios que alguna vez tuvimos, y con lo cual cualquier productor terminaría cobrando un precio razonablemente similar. Distribución y transporte, bueno, puede haber alguna diferencia entre distintas regiones del país. La electricidad rural, y bueno, es más cara que si tenés un edificio con 50 departamentos, la distribución. Ahora bien, lo que se fue haciendo desde el 2001-2002, en donde se perdió la unicidad en precio, se empezaron a armar distintas categorías y había un concepto que en el mundo es complejo, que si tiene que ser más barata la energía para los residenciales, las familias, o si tiene que ser más barato para los industriales. Distintos países del mundo tienen distintas soluciones. Es decir, bueno, quiero que se produzca barato y que la gente pague más, o al revés, que la gente pague poquito y la producción, bueno, es una decisión que tira la moneda, la que sale, no hay una razón extremadamente importante para que una de las dos sea la que gane siempre. Pero dicho esto, para residenciales se fueron armando más y más categorías y llegamos a tener 10 categorías. Y ahora esas categorías van a ser segmentadas según no solamente tu nivel de consumo, sino tu nivel de ingresos, en ingresos alto, medio y bajo. Que tampoco es ingresos, porque también es manifestación, exteriorización de capacidad contributiva. Si tenés un auto o un avión, aunque no tengas sueldo, tenés que pagar. Bueno, pero básicamente está hecho para personas que ganan más de 3 canastas básicas, o sea, a todo el mundo lo agarra. Entonces vas a tener 10 categorías de consumo multiplicado por 3 niveles. O sea, 30 tarifas distintas, no entenderlo. Y te la van a mandar a tu casa y vos vas a tener que decir, no, yo merezco, mire, yo merezco que me den el subsidio. Han dicho que los que cobran, por ejemplo, asignación universal por hijos, van a cruzar los datos, pero es complejísimo. Y aunque no fuera complejo, aunque tuvieras que presentar un solo dato, se desaparece el secreto fiscal. Vos tenés que decir a un funcionario que no es la AFIP, y suponiendo que la AFIP cuidara esos datos, le tenés que decir a la AFIP, mire, yo gano tanto, y entonces a vos te perdonan y el otro no. Con lo cual, los ladrones agarran ese padrón y dicen, la del quinto A gana mucho más que la del tercero B. Si vas a robar, ¿a cuál departamento vas? O sea, hay un montón de cosas que pudieran modificar. De todas maneras, yo creo que la gente no va a saber o no se va a dar cuenta o no va a entender que tiene que ir a registrarse. Cuando vaya a registrarse, si va a tener la información. Cuando vaya a registrarse y tenga la información, ¿cuánto tiempo le das a la distribuidora, que es la que tiene que cruzar esos datos? Va a ser muy complejo. Ahora, dicho todo esto, no puede ser que la electricidad y el gas estén regalados. Lamentablemente, es muy antipático decirlo, pero no se puede seguir subsidiando. Y hay que enseñarle a la gente a consumir menos. Pero este mecanismo, la verdad que es una payasada. Es una payasada. El mismo esfuerzo se podría hacer en segmentar por horario de consumo, para lo cual tenés que tener otro tipo de medidores que no tenemos hoy, Podrías poner plana, eso no necesitas medidores. Decirle, bueno, señora, usted los 2 meses del verano pone el aire acondicionado a full
pero en invierno no. Entonces, ponga, digamos, una tarifa que sea un promedio. O sea, podríamos hacer cosas que no serían complejas, que no requieren uso de capital, pero, bueno, ya te diremos si eso algún día se hace. Sí. Pero por ahora va a ser muy complejo, va a llevar mucho enojo y va a terminar siendo que a todo el mundo le dan de alguna manera el descuento, o al revés, que todo el mundo va a llegar a una factura escandalosa y va a protestar y bueno, pague esto, no. Así que veremos. Pero sigamos hablando. Perdón, no se puede regalar algo que no tenemos. Eso tiene que ser clarísimo. No es una cuestión política de este gobierno o el que venga o el que venga. No tenemos, estamos trayendo afuera, no se puede regalar. Bueno, y el precio es el mejor incentivo también, ¿no? Porque uno puede persuadir, puede capacitar, puede concientizar, pero a la larga... Sí, pero va a ser abrupto, ¿no? Si te estás pagando 500 pesos y te llegan 16.000... No, claramente. No hay capacidad adquisitiva. Sí. Exacto. Diana, sigamos hablando del gasto público. Mencionaste como un eje principal las empresas del Estado. Mencionamos ahora toda la cuestión de subsidios a la energía, a las cloacas, al gas. ¿Qué otro aspecto ves posible de trabajar? Si vos tuvieras que estar al mando, por ejemplo, del Ministerio de Economía y tomar estas decisiones que son antipáticas y son difíciles, ¿dónde más crees que hay una oportunidad de ahorrar y de colaborar para que este déficit baje? Bueno, a ver, la primera es conseguir que rápidamente, lo más rápidamente posible, Argentina pueda volver a exportar. Porque eso te genera un movimiento económico, te da crecimiento, te da mayor recaudación impositiva, tiene puras ventajas y no hay ninguna razón para prohibirle a alguien que el fruto de su trabajo no lo pueda disfrutar, ¿no? Y si se lo puede vender a un alemán, ¿por qué no se lo vas a vender? Así que eso, primerísimo. Y en reducción de gastos, hoy tenés un montón de actividades que no son propias del Estado. Miren, esto lo digo siempre, así que creo que si alguna vez charlamos, lo digo siempre. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Que vienen desde los hombres de las cavernas. ¿Por qué había un matón en las cavernas? ¿Por qué hubo señores feudales? ¿Por qué no sé qué? 3 funciones. Defensa, seguridad y justicia. Defensa del ataque exterior. Seguridad interna dentro del país y justicia para los diferendos que pueda haber entre los ciudadanos. Entonces, esas son las que tiene que cumplir el Estado. Esas sí, indudablemente. Y vos me dirás que, en fin, bueno, seguridad mucha que digamos no tenemos, justicia es lentísima y defensa afortunadamente no estamos usando, pero la verdad que no es solamente por un ataque exterior a una bomba atómica, tampoco hacemos nada con los pesqueros que vienen a pescar en el mar argentino, ¿no? O sea, esas 3 funciones no se están cumpliendo ni por casualidad al nivel que deberíamos aspirar. ¿Qué otra? O sea, eso tiene que mejorar, no sé si necesitas más plata, pero tienen que mejorar. ¿Qué cosas se pueden reducir? Empiezo por las más simples, que no sea todo esto que son subsidios económicos. Guarda, en el 2021, último presupuesto aprobado, subsidios económicos era el 18% del gasto. 18. O sea que tenés para divertirte ahí. Hay un montón de actividades que no son propias del Estado, hay unas 17.000 organizaciones sociales y fundaciones, etcétera, que reciben fondos del gobierno, que si son importantes, que la gente que crea que es importante lo subsidie. La fácil es decir, bueno, los espectáculos musicales, digamos, si hay un recital en la playa, que lo paguen las empresas que lo quieren hacer o que cada uno pague su entrada. Pero ¿cómo que el Estado paga eso? Y en todo caso, si lo paga el Estado, será el provincial para estimular el turismo en su provincia. Pero no pueden ser actividades nacionales. La fiesta nacional de zapallo, poncho, salame casero, lo que sea, ahora son todas estatales, a distinto nivel, nación, provincia y municipio. ¿Y por qué? Tenés para reducir muy rápidamente actividades que no están vinculadas a algo que sea para todos los argentinos. Entonces, salud y educación, que deben ser para todos los argentinos, no es resorte nacional, se tienen que poner lineamientos, pero es resorte de las provincias. Infraestructura sí, es nacional. Todo lo que no sean defensa, seguridad y justicia, o dar un paraguas genérico de normas, como puede ser salud y educación,
no tienen por qué estar en el presupuesto. Entonces, pero ¿quién se va a ocupar de los problemas voy al más fácil de todo, de los problemas de género? Si es importante, la sociedad lo hará por sí mismo. Habrá una fundación, o 7 o 25 fundaciones que se encarguen de eso. La nutrición infantil es importantísima y el Estado no hace nada en eso. Y nutrición es un concepto central dentro de la salud. ¿Vos ves que el Estado haga mucho para nutrición infantil? Ahí no. Entonces lo que habría que hacer es un cambio importante. Tal vez no reduzcas el déficit muy rápido, pero los recursos van a donde tienen que ir. Digamos, con un recital en la costa o algún viajecito de estos que van a venir al Calafate, le puedes dar de comer a muchos pibitos. Y eso tenés que hacer. Entonces, a lo mejor no es reducción de gasto, pero tenés que ir por ese lado. Y otra cosa que podés... Sí, perdón. No, decime. te escuchaba y digo, ¿y cómo ves el tema de las jubilaciones, ¿no? Que es un sistema que está quebrado, que no parece encontrar una solución, y menos con la manera de plantear el sistema que tiene este gobierno, ¿no? A ver, las jubilaciones es un tema dramático en todas partes del mundo. En el caso nuestro es triplemente dramático, quíntuple, 20 veces, porque nosotros lo habíamos, entre comillas, solucionado en el año 1994, cuando se hace la ley de jubilaciones y pensiones, se crean las administradoras de jubilaciones y pensiones privadas, y muchísima gente pasa ese sistema. No toda, mucha gente. Había un sistema básico, que se llamaba AMPO, una sigla por el estilo, que era muy bajita, y todo lo demás era lo que vos hubieras ido aportando. Aportabas mucho, cobrarías mucho, aportabas poco, cobrarías poco. Ahora bien, eso se hizo en 1994. Ponele que la gente de más de 40 años no se hubiera jubilado por este sistema, aunque hubo gente de 55 que se metió ahí. Pero ponele que la gente de 40 para abajo se metiera. Todos los que tenían de 40 para arriba y ya estarían jubilados. Porque de eso, ¿cuánto tiempo ha pasado? Del 94 al 2004, al 2014, y ya casi estamos en el 2024. Ya han pasado 30 y pico de años, casi 40. Entonces, la gente que tuviera 40 o 30 en ese momento que no se hubiera metido, hoy estaría ya jubilada, ya tendrías ese límite, y todos los demás estaríamos fuera del sistema. Ese es un punto. Segundo punto, cuando se confiscan los fondos de las AFJP, se evaporaron, ¿no? En ese momento alcanzaba para pagar X cantidad de jubilaciones mínimas, hoy alcanza para pagar muchísimo menos. Durante un tiempo llevé esa estadística, pero no está. El Fondo de Jubilaciones y Pensiones tiene un deterioro importantísimo. Perdiste el incentivo para aportar más, porque si total va a cobrar lo mismo que el que no aporta nada, el incentivo a la evasión es monumental. Te vas a jubilar de todas maneras. Y la evasión de dos maneras, o pagando cero, o pagando poquito. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Bueno, perdón, y además tenemos un sistema que es fundamentalmente injusto, donde tenemos 46, 48 regímenes jubilatorios, con muy diferentes condiciones. Entonces, si vos estabas trabajando en el fuero laboral de la provincia A o B, vas a cobrar distinto, ¿no? Hay gente que cobra más una vez que se jubila que antes de jubilarse, porque deja de tener ciertas deducciones, por ejemplo, para impuesto a las ganancias, o la propia deducción para pago jubilatorio. Bueno, decía una cosa, pero muy mal armada. Entonces, lo que tenemos aquí es un problema enorme, pero sí enorme. Lo primero que habría que hacer es dejar de meter más gente adentro del sistema. Eso se había arreglado, si lo queremos llamarle arreglado, en el 2018, cuando se hizo la pensión universal para el adulto mayor, la PUAM. Es decir, bueno, las personas que tengan estas características les vamos a dar una pensión. No, o sea, de la mínima le voy a dar el 80% de la mínima. Pero ya está, o sea, si no tenés nada, si no tenés aporte, si no tenés nada, yo te doy esto, quédate tranquilo. Bueno, resulta que ahora decir, bueno, lo mismo se ha vuelto a poner. ¿Qué solución tiene? Ningún país del mundo le ha logrado tener solución. Hay un tema de derechos adquiridos. Yo no sé si uno pudiera decir, bueno, miren muchachos, el que tiene 3 jubilaciones, córtenla, que tenga una sola. Muchos se enojan con lo de Cristina, pero eso es legal. O sea, vos podés tener una jubilación de mucho menor nivel en las mismas circunstancias. También acumular prestaciones. Y
Lo que hay que hacer es que haya un sistema, volver a un sistema del aporte individual. Con lo cual vas a mantener el déficit fenomenal que tenés ahora, y si la gente te creyera, que ahora te va a costar mucho que te crea, es decir, bueno, dentro de 30 años no vamos a tener más este problema. Porque esto te lo junto con el dividendo demográfico, que es decir, cuando tengo más gente joven que vieja, Argentina lo está desperdiciando, porque ya tenemos mucha gente jubilada por diferentes razones, y no hay mucha gente joven, y de la gente joven que hay, no hay mucha gente joven que esté trabajando y aportando. Entonces, hace mucho tiempo, 80 años, bueno, uno vivía de lo que hubiera ahorrado con su propia gestión, o vivía con la familia que lo mantenía. Después se puso un sistema que el Estado pagaba, y cuando se fue cambiando al sistema de reparto y pasaste a un sistema de reparto ya deficitario, resulta que vos estabas pagando 2 veces, estabas pagando por el ahorro para tu jubilación, más a través del déficit para todos los que se están jubilados. Pasamos al sistema de FJP, en donde dejamos de aportar al sistema de reparto, y por eso se generó la deuda durante el gobierno menemista, pero aportabas para lo tuyo. Desapareció. Y ahora, o sea que ya lo pagamos, pero chao, goodbye, se fue. Y ahora estamos de nuevo en un sistema donde estás pagando obligatoriamente un aporte para tu propia jubilación, y a través del déficit manteniendo a los jubilados actuales. En algún momento tiene que haber un sistema en donde lo pagues una sola vez. No va a ser mi generación, tal vez la tuya, que sos jovencita, que en una vez se llega, pero, no sé, mis nietos que paguen una sola jubilación. O la propia, que sería el ideal, o la de los que están jubilados en ese momento, confiando que vengan otros, más atrás, más jovencitos, que todavía no nacieron, que vayan a pagar. Pero no se puede tener un sistema donde estás pagando 2 simultáneamente. Eso es disparatado. Disparatado completamente. O sea, perdón, te queda claro, pagando 2 jubilaciones, ¿no? Porque vos estás haciendo aporte, que supuestamente con tus aportes te van a computar la tuya, pero al mismo tiempo, a través de todos los impuestos que se pagan, se compensa el dinero que no tiene el ANSES para pagar prestaciones. O sea, es horrible. Por eso sí quiere ganar para ser presidente en este país, a ver, de la cantidad de cosas que hay que arreglar. No, totalmente. Y en ese sentido, ampliar la edad jubilatoria y, por ejemplo, igualar la edad de jubilación de entre el hombre y la mujer. Hay muchísimas cosas que hacer. Si la dejas voluntaria, está mejor. El asunto es quién paga el costo. Por ejemplo, de nuevo, en el gobierno anterior se dijo para que posterguemos la edad jubilatoria, y que entonces el Estado va a pagar, si lo posterga 5 años, bueno, potencialmente el Estado va a pagar 5 años menos de lo que hubiera pagado. Bueno, estamos de acuerdo. Pero a lo mejor la empresa no necesitaba esa persona, y no la podés, es carísimo desprenderte de una persona, además tiene un montón de connotaciones de otra naturaleza, humana, morales, bueno. Pero es decir, hey, esta persona a lo mejor hace 2 años que como ya se jubila, se viene quedando, y todavía se queda 5 años más. Entonces, tiene que ser una cosa voluntaria de ambas partes, no de una sola cuestión. En el Estado, las jubilaciones tienen una connotación muy particular, por la forma en que es el estatuto, digamos, del empleado público. Y vos decís, bueno, ok, los dejo que estén más tiempo. Si no hacen nada, que por lo menos se vayan a su casa, o no, si esta persona es vital, si se va acá, es la única persona que sabe dónde está el X cosa, bueno. Entonces, pero una solución genérica, la única que existe, y que es extremadamente difícil que Argentina la pueda asumir después de lo que pasó con las FJP, es el ahorro individual. Administrado socialmente, si querés, en vez de con ahorro, cuentas individuales, lo que quieras. Pero es un cáncer. Y asumir cáncer, de todas maneras tenés para reducir gastos a morir de otra cosa. El 50% del gasto público nacional es el ANSES, pero te queda el otro 50%. Entonces, es cierto que hay que hacer algo con las jubilaciones, pero como mínimo, y esto sí que es una cuestión de justicia, al que no aportó no se le puede subir al mismo ritmo que al que sí aportó. Esa parte tenemos que solucionarla, porque si no el incentivo a seguir sin aportar es perpetuo. Tiene que haber un para el que aporta. Hablaste de la importancia en este sentido de darle volumen a la fuerza laboral, ¿no?
Y hoy, hace poquito, salió el último informe del INDEC hablando sobre la cifra de desempleo, ¿no? Que se mantuvo en un 7%. ¿Qué análisis haces respecto a este dato? Imposible de creer. Mira, que tengo a mano, justo, dame un minuto que lo tengo. ¿Cómo va a haber 7% de desempleo y tenés 8 millones de personas cobrando algún tipo de ayuda porque no tienen empleo? A ver, no hay forma de que los números te calcen, ¿no? Entonces necesitamos que haya una palabra no es honestidad, pero una mayor transparencia en la forma de qué se considera empleado o desempleado. Una cosa es que las personas tengan ingresos, pero eso no es empleo, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos modificar eso. Hoy nosotros tenemos en Argentina 22, 23 millones de personas, 24 según cuando estoy sacando la cuenta, de personas que cobran de alguna manera del Estado, o por jubilado, o por asignación universal por hijo, o por empleado público, ¿no? Entonces, esto es mucho dinero. Del lado de los aportantes, te quedan 47 millones que somos, menos estos 23, ahí están. ¿Cuántos de esos están trabajando? ¿Cuántos de esos están en edad de trabajar? ¿Cuántos de los que están trabajando porque están en edad de trabajar tienen tareas realmente productivas? Y ahí tenemos un tema, más o menos, un poquito menos de 7 millones de personas están en el sector privado. 6 y algo. Y vos decís, en el Estado, las personas que están trabajando, maestras, policías, enfermeros, es muchísima gente que está trabajando. Algunos no, algunos son ñoquis, pero bueno, los que están trabajando, de todas maneras no es una tarea productiva, es lo que nos da la base para que todos los demás que sí estamos trabajando en tareas productivas que generan algo, podamos convivir en paz, ¿no? O sea, es indispensable que haya maestras y policías, cuanto mejor pagos y preparados y capacitados, indudablemente mejor, pero no es una tarea generadora de algo. Entonces, si miramos de esa manera y nos olvidamos que hay gente en negro, hay solo 6 millones de personas, es absurdo. Entonces, ese desempleo incluye a la gente que tiene alguna prestación, algún subsidio, algún plan, algún mecanismo por el cual recibe fondos. Si tuviéramos solo 7% de desempleo, implicaría que, descontando niños y ancianos, tenés un porcentaje mayúsculo de la población que está en algún tipo de tarea, que es útil, maestras y policías, pero que no generan, o tareas que algo deberían generar. Entonces, bueno, ¿qué se hace con ese? ¿Cómo hacemos para lograr que verdaderamente se considere la gente que está trabajando en una tarea útil? Un plomero, por ejemplo, está en negro, pero hace una tarea recontra útil. Sin plomero no se puede vivir. Bueno, ¿cómo hacemos para incorporarlos? Entonces, el desempleo es una medida escandalosamente mentirosa. Tuviste 2021 toda la economía por la cuarentena y resulta que no hubo desempleo. Bueno, es una cifra de que seguramente el gobierno vaya a salir a festejar, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que los anuncios pareciera que están totalmente alejados de la realidad, ¿no? En términos de crecimiento, en términos de exportaciones, en términos de cómo viene la marcha de la economía, y además siempre contrastando contra un año que fue el más difícil, 2020, donde estuvo todo cerrado, ¿no? Entonces medio ilógica la perspectiva y el planteo que hacen ellos en un contexto que, como vos decís, pareciera que va por otro lado. El asunto es para dónde va, exactamente, es para qué lado va, si es para otro lado o no. A ver, el informe de Fiel de la actividad industrial ha salido con 7 y pico % anual. Y yo le creo a la información de Fiel. Entonces, bueno, no, lo que pasa es que en el 2021 todavía estaba baja. Bueno, ya en junio del 2021 ya se había reactivado casi todo, esta es la industrial. Entonces, es un número interesantísimo. 7% es la verdad que si se pudiera continuar, es un número más que importante. Pero dejemos de lado si contra la base, etcétera. Solamente por más producción deberíamos crecer. Te falta considerar la parte de inversión. Entonces, ojalá haya esos números se mantengan en el tiempo y tenemos que apuntar a más
a agregar que también puede haber inversión. Claro. Y para que haya inversión tiene que haber ahorro. Entonces, no nos fijemos solamente en la parte de mayor producción, porque partíamos de una base baja, porque hay muchísimo consumo, porque, bueno, con la plata que tenés, ¿qué otra cosa vas a hacer? ¿No? El salario real es muy bajo, entonces no tenés capacidad de ahorro, lo gastás lo más rápido que puedas. Entonces, que aumente la producción es condición sine qua non. Ya está aumentando. ¿Es suficiente? ¿Qué sé yo? Pero ya un 7% es un número más que digno. ¿Qué, ¿Qué más hacemos para que pueda haber en algún momento algo que se parezca a capacidad de ahorro, para que con ahorro pueda haber inversión? Y ahí estamos flojitos de papeles todavía, muy flojitos de papeles. Y te diría, Diana, que con el tema de producción también, y más con la crisis que estamos viendo, por ejemplo, con el gasoil, ¿no? Ahí Tucumán justamente fue el epicentro de los paros que se estuvieron haciendo, de los problemas con los transportistas, etcétera. ¿Cómo ves esto? A ver, vos mencionaste al principio la guerra entre Rusia y Ucrania y los efectos negativos que están eso. No, ineficiencia y corrupción. Elegí la que más quiero, las tres están presentes. A ver, todos los años Argentina, desde hace décadas, importa gasoil porque nuestra capacidad de producción de gasoil no es suficiente. O sea que eso se hace. El tema de Rusia y Ucrania, y bueno, es que es más caro. Ah, pero no es que no hay. A algún precio se consigue. Y la parte que a mí me preocupa más es que en algunos lados hay y en otros no. Y en los lados que no hay, no se pudo cosechar. En Tucumán ha sido una catástrofe para cosecha de limón, la siembra de trigo, un horror. Y el que no lo quiera ver, porque no tiene ningún primo, ningún amigo, nadie quien le pueda preguntar. O sea, realmente ha sido un espanto. Pero ¿cómo puede ser que en Misiones, que en Mendoza, sí llegó el gasoil, fíjate? Si el camión, la destilería está en Buenos Aires, viene el barquito también llega a provincia de Buenos Aires, y alguien despacha ese camión. ¿Y a dónde lo mandan? No tenés en toda la ruta gasoil. Pero resulta que cuando llegas a la frontera sí hay. Y obviamente en la frontera tiene un valor totalmente distinto, ¿no? Con toda la lógica. Con toda la lógica, alguien mire la carga en Mendoza, en Misiones dicen que se haga 3, 4 veces, no sé por cuánto se ha multiplicado el consumo habitual. Entonces, y que entonces después, 2 meses después dicen, le vamos a poner un poquito más caro, pero muchachos, lo mismo. Pero de todas maneras, aunque lo pongas más caro, ¿no te llama la atención que el camión hace el zup hasta la frontera y entre medio no paró en ningún lado? No abasteció ninguno de los lugares intermedios. Entonces, la parte de ineptitud, bueno, me equivoqué, calculé contra los pedidos del año 2020 que estaba todo cerrado, soy un salame, o es muy caro, no tengo los dólares, todo eso es ineficiencia para matarlos, pero ahí está. Pero la otra cosa que ha sido criminal, ¿cuándo fue? En agosto del año pasado, por estas cuestiones políticas, se redujo la obligatoriedad de mezclar con gasoil. Pero una cosa que haya obligatoriedad, y después te dijeron, no podés mezclar con más, con biodiesel. Entonces, las fábricas de biodiesel estuvieron paradas, ¿no? 60% de capacidad ociosa. Y nadie sacó la cuenta que si el año pasado importamos X con menos nivel de actividad económica y con biodiesel, ahora tenés más nivel de actividad económica y no tenés el biodiesel, tenés que sumarlo. Nadie se dio cuenta. ¿No te diste cuenta en enero? ¿No te diste cuenta en febrero? ¿No? Llegamos a junio y no te diste cuenta. O sea que realmente es muy preocupante. Como gestión es extremadamente preocupante. No, porque además el daño está hecho, ¿no? Cosecha que no se levantó, trigo que no se sembró, bueno. ¿Y quién te recupera eso? ¿Cómo se sustituye eso? No, y más da sabiendo que somos un país que podríamos estar exportando y no importando si hubiéramos hecho las cosas bien en términos de inversiones, ¿no? Productivas, en otro momento, para aprovechar también. Gasoil va a estar difícil que exportemos alguna vez, una por el tipo de petróleo que tenemos, otra porque una refinería son, no sé, invento el número, pero $1.000 millones, o sea, es mucha platita. Así que eso no sería. Pero las destilerías de biodiesel podríamos tener muchísimas más.
toda una discusión internacional, etcétera, pero bueno, es un punto que, digamos, de nuevo, ha demostrado cero conocimiento del mercado que tenían que atender. Y es muy probable que la persona que importa gasoil haya sido el mismo que estaba el año pasado, y capaz que es la misma persona que está hace 20 años, no sé. Pero por algún motivo nadie firmó la orden para que venga el... Diana, hoy publicaste un artículo en La Nación, quisiera que nos cuentes un poquito sobre eso, en donde dice que Argentina no solamente tiene una oportunidad, sino una responsabilidad de proveer al mundo, ¿no? De esos productos que hoy más que nunca están siendo demandados. ¿Nos querés contar qué decía esa nota? ¿Qué planteás? Mira, el mundo necesita muchísimas cosas en su conjunto, no todos los países pueden producir todo. Nosotros tenemos la posibilidad de producir alimentos, energía y elementos minerales que son muy necesarios en el mundo, antes del conflicto ruso. Con el conflicto ruso, es muy interesante porque el castigo que Europa y Estados Unidos y Japón le imponen a Rusia es autoflagelarse, ¿no? Dicen, no te voy a comprar, con lo cual ahora le tienen que comprar más caro a alguien. Bueno, entonces hace subir los precios. Argentina podría producir más. Y no solo no producimos más, sino que hemos restringido aún más nuestras exportaciones. Y de nuevo, en un caso similar al del gasoil, Argentina venía hablando del fideicomiso, del trigo, y lo pusieron unos días antes de la invasión rusa. Cuando viene la invasión rusa, tendrías que haber dicho, bueno, está bien muchachos, ahora entendí, saco el fideicomiso del trigo. ¿No? Ahí está. Y está peor decir, pero no viste que el precio subió. Al contrario, te dicen, no, te voy a poner un precio. Y de nuevo, siguiendo con el tema de la impericia, anuncian que tal vez pondrían un impuesto, un arancel mayor, una retención mayor al trigo, antes de que se siembre. ¿Quién va a sembrar si te dicen que en una de esas, cuando vayas a sembrar, si es que sembras, te van a cobrar más todavía? Nadie va a sembrar. Entonces, en todo caso, se ponen las retenciones, se pone después que ya sembraste, lo cual es una cretinada, porque vos lo habías hecho con otras circunstancias, pero por lo menos el trigo ya está. Si me lo decís antes, si yo te digo que si mañana venís con un suéter rojo de cuello alto, te voy a cobrar un impuesto, ¿qué suéter te pones mañana? Uno violeta. Nunca más te lo pones, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que han hecho, es incomprensible. Bueno, lo que hablaba en ese artículo es, Argentina tiene digamos, la posibilidad de exportar mucho más, pero sobre todo la responsabilidad. En el mundo, estos aumentos de precios afectan a muchísimos países, es porque esos países Egipto, Libia, Líbano, no tienen la capacidad de producir por su propio características, China, etc. Entonces Argentina, que debería poder producir, hay sequías, un poquito más, un poquito menos, hay inundaciones, un poquito más, un poquito menos, ahora estamos más bien en una sequía, ¿no? Pero tiene que producir lo más que pueda, vos tenés que liberar, quitar impuestos, quitar el porcentaje brutal de retenciones que tenés, para que haya más producción, para poder meterle más adelanto tecnológico. Vos pensás que Argentina no solo tiene un poquito de sequía, no solo tener las retenciones, etcétera, sino que un insumo tan importante como el fertilizante es en dólares, con lo cual no podés comprarlo porque subió de precio un montón. Entonces, ¿vamos a tener menos producción este año? No lo sé porque estamos empezando, pero digamos, si tenés una circunstancia climática adversa, nadie te ayuda. Este año ya estamos en un problema climático, ¿eh? ¿Y qué hacemos? Ya vamos a decir, no importa, no hago nada. En cambio, podrías decir, bueno, ayudo y me convierto en proveedor confiable del resto del mundo. Acá, cuando vos restringiste exportación en el medio de este problemón, o sea, los barcos que no salían en febrero y en marzo, en el medio de este problemón. Ojo, ya le hicimos lo mismo a China hace 2 años o 3, cuando ellos tuvieron la fiebre porcina, y nosotros dijimos, no, como lo guardemos nosotros los porcinos. Decir, pero por favor, yo no sé si los que están escuchando tienen conciencia de lo que recibe un productor local
comparado con lo que recibe un productor de los países circulares. O sea, vale $100 la kilo o la tonelada de algo, muy bien. Ese kilo o tonelada para un uruguayo, un brasileño, un paraguayo son $100. Para nosotros no son $100 de 200 y algo, son $100 de 100. A eso le tenés que sacar retenciones. Con lo cual, ya con eso solo le estás cobrando la mitad. A lo que cobras de 100 le tenés que sacar retenciones. En el peor de los extremos, las hojas es 35, con lo cual ya cobras 65. A eso le tenés que sacar IVA y no sé qué otra cosa más, con lo cual ya andás por 50. Con lo cual estás cobrando la mitad de lo que cobra un uruguayo o un brasileño. Y aún así se produce, con fierro más viejo, con caminos hechos podridos, porquería. Podrías tener muchísimas más cosas. Entonces, la carga tributaria es enorme, no va a parar para mejorar las cosas que quisiéramos que mejoren, pero sobre todo la imposibilidad de generar mayor producción. Vos tenés que producir sin todo el paquete tecnológico que pudieras tener porque no te dan los números. A todo eso le tenés que restar los gastos, digamos, sueldos, gasoil, la amortización del tractor, la semilla, o la amortización de la vaca, si es que tenías cría, o sea, ojo, Así que no hay nada. Hace 2 años que no hay neumáticos en Argentina para los tractores grandes. 2 años. Pero Cristina habla de la fiesta de importaciones, ¿no? Estuve viendo los números hoy. Argentina no está en el máximo de importaciones. Sí está en el máximo de exportaciones, pero no está en el máximo de importaciones. Y dentro de esas importaciones, bueno, a ver, el importador que dice, ¿vos cuánto me cobras por importar algo? ¿Del 200 del dólar o 100 más impuestos? Entonces traes todo lo que pueda, y si encima sos amigo de algún señor del ministerio que sea el que considera que te puede dar el permiso, más todavía. Fíjate las primeras declaraciones del nuevo ministro de Industria, que tiene a su cargo dar los permisos, de Scioli. Bueno, voy a revisar todo el proceso o sea, con mi dedito, con esta lapicera voy a decidir este sí, este no. O sea, los amigos de Culfas, que ya han pasado lo que haya que tenido que pasar para que ellos tengan permiso, ahora van a tener que volver a pedir permiso. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? O sea, como mínimo ni significa papelería de nuevo, como mínimo, ¿no? Así que, de todas maneras, vos pensás que el tipo que va a dar esos permisos tiene de sobrenombre Pichichi. No era posible. Diana, sabemos que tenés otros compromisos. Yo te voy a pedir para cerrar que a todos los que nos están escuchando les dejes una reflexión, ¿no? Sobre esta situación que nos toca vivir y sobre lo que nosotros tenemos la posibilidad de hacer, independientemente de lo que este gobierno esté haciendo ahora, que no necesariamente es lo que muchos queremos. A ver, la principal reflexión es que Argentina tiene y tendrá una oportunidad extraordinaria, que va a tardar muchísimo en tener resultados, que va a tardar muchísimo en que alguien te crea, si te cree que lo empiece a hacer, y si lo empieza a hacer, en que empiece a dar resultados. ¿Por qué esa oportunidad no va a desaparecer? Porque, digamos, la gente siempre va a comer, la gente siempre va a necesitar energía, la gente siempre va a necesitar temas minerales, somos un país despoblado. Argentina tiene de Jujuy a Tierra del Fuego la misma extensión que de Rusia a Gibraltar, a Lisboa, ¿no? Y somos 47 millones de personas. La red caminera argentina tiene menos kilómetros que la red de Portugal. Entonces, digamos, tenemos muchas cosas que internamente podríamos hacer para generar. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el gobierno, que tenemos que el consumo y lo interno, pero si el gobierno lo cree, que lo haga. Que lo haga, y entonces tendríamos una capilaridad de un montón de cosas internas extraordinariamente mayor. La oportunidad argentina se puede materializar cuando liberemos un poquito la capacidad de producción, el de disponer de nuestro trabajo, el disponer, digamos, de que te cobran impuestos en todas partes, de impuestos, más altos, más bajos, pero impuestos razonables que estén vinculados al resultado de tu trabajo.
A mí me encantan todas las propuestas que todos los candidatos hacen y que vamos a hacer esto y lo otro y más allá. Yo quiero uno que me diga que va a sacar los impuestos al capital. Por supuesto, ¿quién lo va a votar? A un tipo que diga que va a sacar los impuestos al capital. Pero es indispensable porque sin capital, sin un tractor, sin un camión, sin una fábrica, y no podés producir más. Producís poco, lento y caro. Es indispensable que haya más capital en Argentina, que el capital que esté no esté castigado o que no se quiera ir. Entonces, las perspectivas para Argentina existen, son muy buenas, pero no son mañana. Muchos de ustedes, no sé, les gustará el candidato fulano o el candidato mengano, les gustará uno con todos los pelos locos, les gustará uno pelado como Esper, uno viejo como López Murphy, uno joven como, no sé, a cada uno de ustedes le gustará el que le guste, pero tiene que ser alguien que nos deje trabajar, todos, y la otra cosa que también nos va a dar mucha esperanza cuando en Argentina nos demos cuenta que no sé cuántas personas se necesitan para manejar en el Estado. Hay 3,5 millones de empleados en el Estado, un poquito más, casi 4. Pero necesitas 10.000 buenos. ¿No tenés 10.000? Dame 2.000. ¿No tenés 2.000? Dame 500. Y de esos 500 algunos van a salir de Tucumán, seguro. Pero sí, nosotros tenemos que entender el mundo, ver lo que el mundo quiere, nosotros somos parte del mundo, no podemos aislarnos del mundo, aunque sea a título individual. No hay que estar aislado del mundo. Ojalá como país nos integremos, pero a título individual tenemos que hacer algo que sirva al mundo. Y bueno, a título individual viviremos mejor y el país muchísimo más. Pero hay un futuro bueno, es cuestión de no creer que es instantáneo, es cuestión de ponerse a trabajar. Buenísimo, Diana. Un placer compartir este espacio con vos, todos agradecidos por haber podido escucharte. Te vamos a seguir en los medios, como siempre, y por supuesto, más que invitada a Tucumán, cuando quieras, nos encantaría poder tenerte por allí también. Bueno, muchas gracias y bueno, gracias a ustedes por charlar, porque vos preguntaste todo. Normalmente yo tengo muchas preguntas a vos, pero no me has dado tiempo. Pero bueno. Era al revés hoy, la próxima, la próxima. La próxima. Muchas Bueno. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Los veo en Twitter. Chao, chao.